esta tarde poder comenzar ese estudio de entre semana de Ezequiel. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y venga transformando, como lo hemos dicho, nuestra vida para bien, nuestra vida para que te sirva a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos Ezequiel 37, segunda parte. La primera parte fue que Dios le dio a Ezequiel una visión, que fuera un valle donde había huesos secos, ya cada quien por su lado, y dice: profetízales, háblales. ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? Dice Ezequiel: yo no lo sé, tú lo sabes todo. Y entonces que Ezequiel profetizó, y estos huesos vinieron tendones, carne, y fueron lo que apuntaba era un pueblo restaurado, Israel restaurado, ¿sale? Entonces vimos que esta restauración es nuestra, porque ¿quién puede restaurar los huesos? Solamente un poder sobrenatural, solamente un Dios todopoderoso. ¿Y quién puede restaurar nuestra vida? Nuestra vida son esos huesos secos que no sirven para nada, que están abandonados y que solamente Dios puede restaurar. Entonces ahí estamos en esta situación de la restauración. Pero después de que habla de los huesos secos, de la restauración de Israel, pues habla de dos varas. Tomó dos varas, le dijo a Ezequiel. ¿Y quién representan esas dos varas? ¿A quién representan? Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo? A ver, Gina, tú que estás participando hoy. Gina, ¿cuándo fue que se dividió Israel en dos reinos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dividió? Era un país, era un solo reino unido, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Hasta ahí tenemos un reino unido. Este reino lo conformaban ¿cuántas tribus? 12 tribus, que son los hijos ¿de quién? Del patriarca Israel, que después le cambió el nombre de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. ¿Sí? Ok, Israel tuvo 12 hijos, son las 12 tribus que Dios les entregó tierras, y ahí conformaron un país, conformado por 10 tribus, perdón, 12 tribus. Luego, después de Salomón, el hijo de Salomón y otro personaje, Jeroboam. ¿Jeroboam era el hijo de Salomón? ¿O el de Rebeca? ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? ¿Jeroboam? Roboam, sí. Bueno, el hijo de Salomón y otro del norte, por ahí no coincidieron y decidieron separarse, ¿vale? Entonces 10 tribus se quedan al norte con un dirigente. ¿Su capital en dónde? Samaria. Y 2 tribus en el sur, su capital en Jerusalén. ¿Sí? Entonces esto ya lo hemos visto durante mucho, ya lo deben de dominar, toda esta situación. Entonces, ¿cómo fue la división? Después de Salomón, ¿sale? Luego tenemos, acuérdense, vamos a tratar de mantener 2 fechas así en la mente, 2 fechas en la mente, memorícelas. El reino del norte fue invadido ¿por quién? No, por los asirios, ¿sí? El reino del norte por los asirios. ¿En qué año? 722 antes de Cristo. 722 antes de Cristo. El reino del norte fue invadido por el imperio asirio, y vamos a ver qué pasó ahí. Luego, años después, vamos del cautiverio de los del sur, que es lo que hemos estado hablando en Ezequiel. Hubo 3, pero nada más nos vamos a aprender la última fecha, porque la última fue que se llevó a todos y quemó la ciudad y quemó el templo. ¿En el qué año fue? 586. Se llevaron cautivo a los 2 tribus del sur. ¿Quién se los llevó? Los babilonios. ¿Vale? Entonces, así nada más, con que usted conozca esa historia,
con que conozca que era un reino unido con Salomón y demás, y después se dividieron, fueron 10 al norte, 2 al sur. Los del norte en el 722 se los llevaron los asirios, y los del sur en el 586 se los llevó Nabucodonosor, los a Babilonia, ¿sí? Hasta ahí no debemos de tener problema. Esto memorícelo porque pues es parte de la historia del pueblo de Israel que vemos después, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que estas dos, ¿dónde quedaron los que se llevaron el reino del norte? Hay un gran tema polémico que se le llama las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Ha escuchado usted eso? Las 10 tribus perdidas de Israel. En el libro de Apocalipsis tenemos que hay unas primicias del pueblo de Israel que va a ser salvo. ¿Sí? Estas primicias, ¿quiénes son? Los primeritos que son salvos del pueblo. Ajá, las primicias de Israel, pero ¿dónde? O sea, ¿cuántos son? 144,000 aparece esta frase o esta fracción, ¿cómo se dice? Este número en la Biblia, y 144,000. Sí. Israelitas que fueron los primeros que Sí, ya. Pero 12,000 de cada tribu. ¿Sale? 12,000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus tenemos? 12 por 12,000. 144,000. Ok, ahora, los judíos que están en el mundo ahora, los judíos que están ahorita en el país de Israel, ¿de qué tribu son? Nabucodonosor se llevó a Babilonia, se llevó a los del sur, 70 años después los regresó. Asiria se llevó a los del norte, ¿y cuando regresaron? Ya no regresaron. Entonces son de Judá los que están. ¿Por qué se llaman judíos? Porque son de la tribu de ¿quién? Bueno, en el sur estaba la tribu de Judá, que era la mayor, la tribu de Benjamín, y a la tribu de Leví, porque los levitas estaban en todas las tribus. Luego tenemos entonces que en las tribus de las 10 del norte, pues somos las 10 restantes. ¿Dónde están? Son las que están perdidas, están en todo el mundo. ¿Y cómo se les llama en todo el mundo? ¿Judíos? ¿O se les llama de la tribu de Manasés, de la tribu de Aser, de la tribu de Dan? ¿Se les llama así? ¿Los identifican? ¿O se les llama judíos a todos? ¿De la tribu de Judá? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, ¿qué dice? 12,000 de cada, y hasta está la lista. 12,000 de cada tribu. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo explicamos de dónde van a salir? Porque hay un tema, las 10 tribus perdidas de Israel, o las 10 tribus perdidas del norte, que también se le conocía como el reino de Efraín, ¿no? O de José. Pero esas 10 tribus perdidas fueron las que los asirios permitieron que se mezclaran con otros para que ya no fueran como para que perdieran poder o sí, exacto. La estrategia del imperio asirio para debilitar a las naciones que conquistaba era, la conquistaba, se los llevaba, los mezclaba con diferentes, ¿qué le llamamos? Pueblos, culturas, y entonces se debilitaba su cultura, su religión, y ya no tenían fuerza para unirse y atacar el imperio. Esa era como una estrategia militar o algo así. Pero ¿se acuerdan que en el tiempo de Jesús que había una comunidad, una mujer que vino a pedirle agua? Los samaritanos. ¿Y qué dijo? Samaritanos y judíos no se quieren, no se hablan, no se llevan, no se mezclan. ¿Por qué? Porque ellos ya eran de otras tribus, de otras culturas. ¿Pero qué decía la samaritana? ¿Nuestro padre quién? Jacob. Tomó en este pozo y empezó a decir dónde es correcto adorar, ¿en Jerusalén o acá en Samaria? ¿Dónde será correcto adorar? Porque reclamaban ellos ser del pueblo de Israel y reclamaban esa tierra y demás. Bueno, el asunto es que es un misterio, y la Biblia
la Biblia no dice que están perdidas. Al contrario, la Biblia afirma que existen estas tribus. Pues ya los profetas allá en la época de Ezequiel están diciendo de la tribu de, incluso mencionan hasta ciertas tribus. Pero lo que hizo Asiria fue que se llevó, no se llevó a todas las 12, las 10 tribus, no se los llevó cautivos. Parece que hay un número en la Biblia que habla de 40,000 personas que se llevó los asirios cautivos, pero que todos los demás regresaron a la tribu de Judá, y ahí se mezclaron. Algunos se quedaron en su territorio, algunos se fueron a Rusia, algunos se fueron a la India, algunos, y allá están. Sí. Entonces los judíos que viven aquí en México, porque hay una comunidad judía aquí en México, esos judíos, hay que preguntarles si ellos saben de qué tribu son, ¿verdad? Hay que preguntar. Nosotros asumimos que son judíos de la tribu de Judá, pero judío ya es una generalización a israelita, ¿no? Como decía Carlos, un israelita no es lo mismo que de la tribu de Judá, pero uno de Judá es un israelita. Pero podría decirse que ellos ya están mezclados. Algunos sí se mezclaron, se perdieron y demás, pero otros mantienen su cultura. En esa parte donde preguntaba cómo es que los va a juntar, bueno, en Isaías ya viene ahí dando un panorama. En Isaías 11:11 dice: asimismo acontecerá en aquel día que el Señor volverá a poner su mano para recobrar el remanente que ha quedado de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hanat y las costas del mar. Él levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos. Y hace la separación de Israel y los de Judá. ¿Sí? Está hablando de los dos. Entonces, nosotros nada más hablamos de uno. Yo creo que hay que empezar a corregir esa parte de que judíos solamente son los que regresaron de Babilonia, intactos, no se mezclaron, porque Babilonia, el imperio babilónico respetó su identidad de pueblo, su cultura, su religión. Y luego los persas, Ciro el Grande, y luego tenemos a Darío, y luego tenemos a Artajerjes, permitieron que el pueblo regresara sin problema. No tenían tanto problema con que la gente regresara a su lugar de origen. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Muy bien, y la promesa es, de las 2 varas, ¿no? Dice: luego únelas la una con la otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá. Los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Profecía literal o simbólica de que se reunirán las 12 tribus un día. Está hablando de aquí de las 12, ¿verdad? Está hablando del reino del norte y del sur. No hay duda. Va a pasar, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a pasar? Está sucediendo ahorita porque están siendo reunidos. 1948, el país de Israel no existía desde el año 70, que fue destruido, hasta 1948 no existían. Ahora que existe, están regresando. Ahí se está cumpliendo la profecía. ¿Por qué no? Ya lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Un ejemplo nada más de por qué no. Bueno, porque no sabemos si llegaron ahí todas las 12 tribus, ¿no? Vamos a suponer que ya llegaron las 12. ¿Pero por qué no? Porque todavía no reconocen. Correcto. Dice que, acabamos de ver la semana pasada, que pondrá ¿qué? En ellos el Espíritu Santo, y ellos serán obedientes, y Él será su Dios y ellos su pueblo. En este momento así es. O es una ciudad, o es un país mundano, pagano, hasta que entonces todos pecador. En
no reconocen al Mesías. Bueno, en este caso, en el caso de los profetas, pues, Por eso es muchísimo tiempo para que eso. ¿cuándo sucederá entonces? ¿Qué tendrá que suceder para que eso lo veamos? En el milenio, la tercera. Entonces estamos hablando de un aspecto milenial, pero ya me entró la duda porque aquí iba a hablar de otra cosa, fíjense. ¿Estamos? Entonces, profecía literal. ¿Quién dice que es literal? Levante su mano. O simbólica. ¿Quién dice que es simbólica? Porque este símbolo habla de una restauración espiritual. En Cristo, ¿quién está siendo restaurado? En Cristo ya no hay judío ni griego, ni judío ni gentil. En Cristo es un solo pueblo. Aquel que crea este será salvo. No dice que habrá dos pueblos. ¿Dios tiene dos pueblos? Dios tiene un solo pueblo. Entonces, ¿es simbólico o es literal? ¿Las dos? Sigamos leyendo. Y les dirás que así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. ¿Hijos de quién? Las 10 tribus del norte son los hijos de Israel. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿A dónde? A Jerusalén. A Israel, al país de Israel. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, dos reinos, el del norte y el del sur, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Estamos hablando de un solo pueblo que adora las 12 tribus de Israel, y estamos hablando que estarán juntos en una región, si lo tomamos literal, o ya estamos hablando de algo simbólico, de un solo pueblo espiritual. ¿Quién es la iglesia cristiana? La iglesia cristiana. ¿Cómo podemos definir a los que van a ser arrebatados el día de la segunda venida de Cristo? La iglesia cristiana va a ser arrebatada, ¿no? ¿Quiénes son? De todos los creyentes en Cristo, de todo lugar, de todos los tiempos, de todas las épocas, ¿sí o no? Van a ser arrebatados. Esa es la iglesia que se le llama universal. La iglesia universal. ¿Qué significa eso? La iglesia católica. Católico significa universal. Pero en ese sentido universal, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las razas, de toda lengua, tribu y nación. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Y está hablando de que vamos a ser juntados gentiles, judíos y demás. En un futuro, un solo pueblo que estará adorando a Dios. Lo desarrolla el apóstol Pablo en Romanos. Lea la carta a los romanos y vea cómo desarrolla que de dos pueblos hizo uno y que ninguno se jacte. ¿Sí? Bueno, entonces es una promesa de Dios para su pueblo. Los reunirá en el país Israel. Literal, o Israel representa la nueva Jerusalén, una ciudad celestial. ¿Dice Tach? Las dos. Bueno, dice el versículo 23: no se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. A ver, será un tiempo de paz y obediencia a Dios, y tenemos que David será su rey. Aquí en el mapa tenemos las 12 tribus, más o menos la distribución, ¿se acuerdan? En el libro de Josué, cuando conquistan la tierra, así quedó distribuida para cada una de las tribus de Jacob, o las tribus de Israel: Neftalí, Asher, Manasés, Gad, Rubén, Judá, Simeón, Benjamín, Efraín, Dan. Ahí tenemos a los filisteos, con los cuales hay pleito ahorita.
es los filisteos o palestinos o franja de Gaza, la parte de abajo. Ahorita parece que hay pleito con los de arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia el norte, otra vez va a haber como que están atacando, que murieron unos niños israelitas y que Israel ahorita está preparando un ataque hacia un país que se llama Líbano. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? No ven noticias, ¿verdad? Bueno, cuando venga el Señor, ni enterados van a estar. ¿Saben? Ok, entonces, a ver, explíquenme aquí. ¿Será un tiempo de paz y obediencia a Dios? David será su rey. ¿En este momento está sucediendo eso en Israel? ¿Está el rey David allá? ¿O es simbólico? A ver, entonces, ¿es literal? ¿Y David literalmente estará reinando en el futuro? No, ahí no es literal. O sea, es literal cuando le conviene y es simbólico cuando le conviene, ¿no? En una de los anteriores estábamos diciendo que todos van a buscar la semilla de Isaí, que viene siendo David. La descendencia de David. ¿Cómo se le decía a Jesús? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? Hijo de David, del linaje de David. Cristo reinando. Cristo. En Jerusalén. Cristo por segunda vez viniendo, estableciéndose físicamente. Jesucristo va a venir en su cuerpo y en su carne y en su hueso, y vendrá cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado estará reinando en Jerusalén a pecadores. ¿Sí o no? Jesucristo en su segunda venida. ¿Va a venir por segunda vez o no? Y va a venir a establecer un reino milenial. Él es el David prometido. ¿Sí? Y su cuerpo es glorificado. ¿Ya es glorificado? Su cuerpo glorificado se va a mezclar con cuerpos terrenales y pecadores. En Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo: de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre sus 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Dice, o sea, los 12 apóstoles reinarán a las 12 tribus. Es que él está diciendo que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono de su gloria? ¿Dónde está? ¿En el milenio? ¿O ya está en el trono de su gloria? Dice que Él está ¿Milenio? Ahí no dice milenio. preparando morada para todas. Ahorita está preparando morada para que todo aquel que crea esté con él. Y cuando él venga, nos lleva a su morada. Cuando él venga, no es para llevarnos a su morada, ¿no? A las que él nos hizo. Sí, ya, yo creo que ya las terminó, ¿no? ¿Ya quieres que venga? ¿Ya quieres que se acabe, no? Será bueno, en este momento no es. Cuando vino Jesucristo, ¿se cumplió esa profecía? ¿Se cumplió? Estaban reunidas las 12 tribus. ¿No? No se ha cumplido. Cuando regresaron ellos de Babilonia no se cumplió. Cuando en este momento, en 1948, no se ha cumplido. Entonces estamos hablando de un tiempo futuro. Una profecía de Ezequiel, 500 y cacho años antes de Cristo, está diciendo que va a suceder en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no identificamos qué futuro. El futuro solamente lo conoce Dios, pero nos da ciertas pautas para saber qué futuro es. Sigamos leyendo entonces. Habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, en la cual habitaron sus padres. Estamos hablando de Israel, no hay pierde. Si es literal, entonces geográficamente estamos hablando del Medio Oriente, un país que se llama Israel. En ella, el país o la tierra, habitarán para siempre. ¿Habitarán qué, Carol? Para siempre. ¿Habitarán qué? Para siempre. ¿El milenio es para siempre? No, 1000 años. No, 1000 nada más. años. Ahí dice, en ella habitarán qué? Para siempre. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos y mi siervo David. Otra vez, David será su gobernante para siempre. ¿Para cuándo? Ese es ya cuando baje la ciudad. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. ¿Un pacto qué? Eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario sobre ellos
¿Para cuándo? Ok. Estamos hablando entonces, bueno, ahí están los dos reinos, el mapa de los dos reinos, el reino de Israel hacia el norte, el reino de Judá hacia el sur y las tribus que lo componen, ¿no? Está el reino de Amón, el reino de Moab, ya lo vimos, el reino de Edom, Damasco, fenicios, asirios, allá arriba, Asiria, ¿cómo se llama el país que está? ¿Todavía existe Asiria? ¿Qué es Damasco? ¿Sí, verdad? ¿Sí existe? ¿País? Bueno. Entonces. Hay una pregunta. Bueno, no es pregunta, es como aclaración, ¿no? Dice que habitará, bueno, dice que para siempre. Pero nosotros sabemos que el reino milenial es precisamente para que el pueblo de Israel o todas las 12 tribus, ya llegaron ahí las primicias, ¿no? Que estaban. Las primicias ya están con el Señor. Okay. Los 12,000. Y luego llegan ahí y el tiempo milenial es para que ellos reconozcan a Dios como su Señor. A Jesucristo, exclusivamente. A Jesucristo como su Mesías. Ajá, entonces Sí, como su Mesías. ahí, en ese reino milenial es cuando ellos le van a reconocer y entonces estarán con Él para siempre. Pero no, ya no van a morir en el reino milenial. ¿No mueren? Nacen, mueren, pecan, son castigados. Sí mueren, pero recordemos que después del milenio, hay otra situación en donde. Después del milenio de la eternidad, ¿no? La eternidad pasa. Bueno, que venga la escatología. ¿Qué venga la escatología? ¿Quieren saber más? ¿Se han quedado con la duda? Por favor. Vayan al diplomado de escatología. Se apuntan en el. Porque quedan igual en el diplomado. Entonces, Carol, ¿aquí qué es? ¿El milenio o el cielo? Si es el cielo, es simbólico, no es literal. Si es el milenio, es literal. O como dice Tach. O ninguna. Lalo, ¿es el cielo? Si dice que para siempre, Es el cielo. no es el milenio, no es literal. Oh. Entonces es simbólico. ¿Es simbólico? Bueno, terminemos porque si no. Dice, mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones, aquí hay clave, sabrán las naciones que yo el Señor santifico. ¿A quién? Ahora sí, ¿estás convencido? Ahora sí ya. Sí, porque está hablando de van a ser testigos a Ya está. Pues todo apunta, la evidencia apunta más al milenio, pero usted tenga ahí sus dudas, ¿no? Apunta más al milenio. Para siempre. ¿Cuándo va a suceder el milenio? Para los que más o menos no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando que estamos viviendo en el año 2024, no voy a dar fechas de segunda venida ni nada, pero estamos hablando que el profeta Daniel dio una profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, a la cual ya pasaron 69 semanas. Estamos en un paréntesis, en un lapso de tiempo de acto de gracia para que todas las naciones gentiles puedan ser salvas. Todos los gentiles puedan ser salvos. Comenzará la semana 70, o sea, la última semana. ¿Qué significa semana? Proféticamente hablando, ¿cuántos años? 7 años, una semana, que son 7 días, pero es semana de años, son 7 años. Todavía no comienza, va a comenzar con el pacto del anticristo con Israel y sus aliados. El anticristo y sus aliados en una guerra inminente, van a hacer un pacto por una semana, por 7 años. A mitad de la semana, este anticristo, este gobernante político-militar, ¿qué va a hacer? Romperá el pacto y va a decir, ¿saben que ustedes me tienen que adorar a mí? Pero ya tuvo 3 años y medio para hacerse de todo el dinero, de todo lo militar, de toda la tecnología, de todo el mundo, todo, va a ser dueño de todo. Toda la religión va a ser una sola religión, ¿vale? Entonces, en ese momento viene lo que llamamos gran tribulación, persecución satánica. Iglesia, prepárate porque vas a ser perseguida y atacada y matada, ¿sí? Estamos en esa gran tribulación que se le llama,
Y entonces nosotros creemos que en ese momento sucederá la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia de una manera milagrosa, y luego viene Cristo en las nubes, nos espera, nosotros le recibimos y ahí emite juicio. Si se termina la semana 70, al terminar la semana 70 con una guerra que se llama Armagedón, termina la semana 70 y comienza la etapa que se le llama milenio. Cristo restaura este planeta que está hecho un caos, que no hay agua y que todo se echó a perder y que la guerra y que terremotos y demás. Restaura, y es lo que conocemos como el milenio. En este planeta Cristo viene a reinar por 1000 años. ¿Cuál es el propósito del reino milenial? Que todas las naciones, las 12 tribus de Israel, vengan y crean en el Mesías, en Jesucristo. Ya la iglesia, los gentiles ya son salvos, los que quisieron. Ahora el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel va a ser salvo de una manera independiente, aparte o algo así. Solamente por fe y en Jesucristo y arrepentimiento. Si no, no hay, ¿sale? Igualito que nosotros, pero el asunto es que el milenio parece que es cumpliendo la promesa a Abraham, cumpliendo la promesa para David, cumpliendo las promesas y los pactos que Dios hizo. ¿Estamos? Y así es como, aleluya. Y así es entonces como nosotros entendemos que viene una etapa del reino milenial, y ahí es donde estamos hablando. Después del reino milenial viene una guerra que le llamamos Gog y Magog, la vamos a ver el próximo miércoles. Guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38, y luego viene lo que se llama la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Vale? Pero ya, ese es otro rollo. Ese es otro rollo. Las moradas eternas en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a terminar con una oración. Si no hay preguntas, ¿vale? ¿Otra vez? Si no hay ya. Pero esa es la pregunta. Es pasajera. Vamos a aprovechar, vamos a orar y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites continuar con este estudio del libro de Ezequiel. Gracias porque nos permites estar bien, aprendiendo de ti y tomar nuestras promesas de restauración. Efectivamente habla de Ezequiel para el pueblo de Israel y las 12 tribus, pero nosotros también asumimos y tomamos estas promesas de vida eterna en Cristo Jesús. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, reiterar nuestro compromiso y pacto de fe en Jesucristo, y nos arrepentimos de nuestros pecados de tal manera que tu Espíritu Santo venga llenándonos en esta hora, dándonos la paz que requiere nuestra alma, y permite, Padre Celestial, que en medio de esta lluvia preciosa que tú mandas, que podamos estar tranquilos, que podamos estar confiados, que tú tienes el control de todo. Bendice a la familia donde quiera que esté, bendice esta zona y a nuestro país y al mundo de todos estos desastres naturales que sabemos que tienen propósitos para que el mundo te conozca, para que el mundo crea. Enséñanos a confiar y a depender siempre de ti. También te rogamos que bendigas las ofrendas, los diezmos que se levantan en esta congregación y que sean usados para seguir llevando tu palabra a los lugares lejanos y cercanos con el Evangelio de Jesucristo. Y que bendigas la economía de cada hogar, que bendigas el trabajo de cada una de las familias y de mis hermanos aquí presentes. Gracias porque tu presencia es hermosa y porque tu restauración se puede visualizar en nuestros corazones. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.